Es una necesidad imperiosa que tenemos de que Dios envíe obreros a su mies. Es una necesidad grande que Dios levante en muchos lugares personas que estén dispuestas a entender lo que significa disponerse a hacer la voluntad de Dios y que aprendan también a discernir lo que es la iglesia y lo que representa el rendirse en todos los sentidos a través de la iglesia, sirviendo en la iglesia a Dios. Este entendimiento no es fácil de tomar, y solo el amor de Dios puede influir en esta necesidad, pero una necesidad un poco, digamos, entre comillas, porque Dios en realidad no nos necesita, a ninguno. Él no necesita, Él tiene, según el Apocalipsis, constantemente, y hay gente que está alabándole, no hace falta, es decir, no hacemos más que unirnos al gran coro de alabanza que hay. No creáis que estamos haciendo algo fuera de serie. Es Él el que en realidad está haciendo para pequeños y para mayores. Y damos gracias por ello. Pero sí que podemos unirnos a sus planes, unirnos a sus propósitos, establecer como metas no las nuestras, sino las del Señor. Incluso en los momentos estos que son más difíciles, podemos decir lo que Jesús dijo en esos momentos tristes, dolorosos, porque Él se iba a enfrentar no ya solo a la muerte física, sino especialmente a ese llevar los pecados de todos nosotros. Y eso sí que le resultaba difícil. ¿Por qué? Porque era un momento en el cual, muy difícil de entender para nosotros, esa unión que incluso cuando Él estaba aquí en la tierra tenía con su Padre Celestial, se iba por unos instantes, se iba a perder. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. El libro de Daniel, un libro que es muy profético, ¿verdad? Pero también nos tiene muchas enseñanzas. Pues Daniel es un joven que estuvo dispuesto a seguir siendo, en una situación difícil, seguir siendo fiel a Dios. Las situaciones que nos ocurren, nos han ocurrido y nos ocurrirán en la vida, pueden ser para bien, es decir, pueden estimular nuestra fe, o pueden hundirnos, pueden estamparnos y dejarnos sin recursos espirituales. Eso es lo que está ocurriendo ahora con el COVID, sea por causa del miedo o por otras causas. Hay una flojera espiritual, una falta de entendimiento de los tiempos y de las situaciones. Muchos se han perdido porque no entienden, no pueden, es decir, se les ha sacado de la rutina. Pero aquel que es un hijo de Dios, aquel que conoce al Señor, no importa de dónde uno le saque, donde las cosas le saquen, siempre sabe que Dios está en donde quiera que Él vaya y esté. Y este es el caso de Daniel. Este es el ejemplo tremendo de este joven junto a sus amigos. Por eso, qué bueno que los jóvenes y los mayores tengamos héroes bíblicos a quienes admirar
y quienes ver como ejemplo a seguir. Porque los jóvenes, incluso los mayores famosos de hoy en día, desgraciadamente, no tienen la talla para que podamos, como digamos, ser imitadores de ellos. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en realidad la única persona que puede dar la talla es aquel que está dispuesto, como Daniel, a hacer la voluntad de Dios. Por eso, si preguntamos, desgraciadamente, si preguntamos hoy en día a mayores y jóvenes y preguntamos sobre personas famosas, personas que realmente son extraordinarias, nos darán nombres de artistas, de televisión, de Hollywood, en fin, o como le llaman ahora los youtuberos estos, o como sea, ¿no? Pero estos no nos dan un ejemplo adecuado, y menos ahora. Y esto va penetrando en la vida desde que somos bien jóvenes y nos está formando de una manera diferente. Pero por eso la palabra de Dios tiene tanto trabajo que hacer. Y a veces creemos que con 5 minutos o muchas veces días sin leer la palabra va de limpieza. La palabra de Dios barre la suciedad de nuestras vidas. La palabra de Dios limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Pero no es fácil, y hay veces que hay manchas en nuestra vida que necesitan ser tratadas de una forma muy, muy especial, como ocurre en cualquier lugar, en cualquier hogar, en cualquier sitio, que se encuentran a veces manchas que son muy difíciles de quitar. En ocasiones por el producto que ha caído, o a veces también por la dejadez de esa mancha durante tiempo, cuya sequedad y otras cosas la han endurecido. Pero la palabra de Dios nos enseña de verdaderos héroes, personas que no son famosas en una sociedad humana, pero deben de ser famosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque Dios las ha elegido como ejemplo para que por sus vidas veamos cómo ellos se comportaron en situaciones muy parecidas en ocasiones a las nuestras. Por eso Daniel nos enseña a ser fieles a Dios. No importa cualquiera que sea la circunstancia. No importa cuál es el momento que se esté sufriendo. Podemos seguir siendo fieles a Dios. La fidelidad no es cuestión del domingo, del culto del domingo. La fidelidad no es cuestión solo del momento en que leemos la palabra, oramos. La verdadera fidelidad, aunque es difícil, no es imposible. No es imposible y debe de ser permanentemente practicada. Prácticamente. Aquí en este capítulo 6 surge a los grandes ya problemas que de por sí tenía Daniel y sus amigos. Surge otro problema porque siempre va a haber cosas nuevas. Siempre nos van a sorprender situaciones y momentos en los cuales no estamos a lo mejor preparados. Fijaos que Daniel y sus compañeros estaban, a pesar de haber sido llevados como rehenes, como esclavos por Darío, entonces no por ello dejaron de ser lo que su personalidad había adquirido respecto al Dios de Israel. Se mantuvieron fieles y ellos no estaban haciendo nada malo. Pero la mente
de los hombres a veces es utilizada por el diablo para idear fórmulas y situaciones por medio de las cuales nos arrebaten como mínimo nuestros pensamientos sobre Dios o nos hagan dudar sobre ellos. Y si es posible, nos arrebaten la propia vida, como ocurre en este caso. Entonces, Daniel ya había llegado a ser un gobernador y era, en su calidad de gobernador, era superior a los que estaban como gobernadores. Y entonces, como vemos en el verso 4, la envidia. Quizás ellos decían, mira, este esclavo, este inmigrante, lo vemos que está a una altura que nos supera. Nosotros que llevamos siempre tanto tiempo, ¿no? Entonces dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y fijaos que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ni falta fue hallado en él. Nada había en su vida reprochable. Fijaos que ellos investigaron como hacen hoy en día. Hoy en día a veces los políticos no son sus mejoras, sus realidades las que tratan de sobresalir sobre el contrario, sino es hacer que el otro tenga más defectos que yo, que el otro haya hecho cosas peores que yo, y como las ha hecho peores, pesamos, mira, este es peor que yo, y por tanto, como es peor que yo, pues aunque yo soy menos malo, por lo cual seguidme a mí. Esto ocurre hoy en día. Entonces, la fórmula es esa, y esto es lo que querían también. Fijaos bien, ese espíritu estaba en los tiempos de Daniel, y ahí estaban nosotros pensando, diciendo, ¿qué es lo que haremos?, ¿no? Y entonces, dice en el verso 5, que dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer respecto a esto? Fijaos bien que ellos dicen, en cuanto a su forma de vivir, es una forma de vivir que no encontramos nada. Pero vamos a ver su forma de vivir como cristiano, como creyente que era Daniel. Vamos a ver qué cosas se enfrentan a nosotros, a nuestra cultura, a nuestras religiones, a nuestras formas de pensar. Esta es la mentalidad que ellos establecen. Vamos a introducir algo, y entonces se ponen delante del rey Darío, verso 6, dice el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, fijaos bien, todos, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y conforme a esa ley, como dice el verso 8, ellos sabían que en aquel tiempo no era revocable cuando el rey establecía una ley, no era posible hacer una revocación de la misma. Así que en el verso 9 vemos que Darío firma este edicto y la prohibición. ¿Qué hemos leído? Hemos leído que lo que está diciendo es que cualquiera que pida, que se dirija a cualquier dios, ser humano, lo que sea que no sea el rey, entonces que sea castigado con este castigo
del foso de los leones que debían de utilizarlo porque para eso los tenían, ¿no? Fijaos qué maldad tan grande, ¿no? Siempre hay inventos nuevos que prueban nuestra fe, que atacan nuestra fe. El COVID está siendo el foso de los leones de muchos, de nosotros. Para unos, el miedo les hace restar capacidad de seguir fieles en una u otra manera. Pero hay otros que están siendo más fortificados que antes. Fijaos que la misma situación puede producir diferentes reacciones a unos u a otros. Y en nosotros tenemos que analizar qué está produciendo. Lógicamente, como se dice, de donde no hay no se puede sacar. Hablando de que por mucho que caves, si no hay agua no sacarás, ¿no? Solo se puede sacar donde a una altura, a una dimensión está el agua. Así que, si antes no había vida en nosotros, puede que ahora haya menos. Pero no tiene por qué ser así. Es una experiencia en la cual a lo mejor Dios está llamándonos la atención. De una forma ya no solo global, sino individual, que es lo importante. Porque miramos, es que todo el mundo, bueno, yo estoy en medio de un mundo que está sufriendo una cuestión, ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo me voy a comportar o nos vamos a comportar como iglesia? En el verso 10 vemos que Daniel no se arrendra sobre esta ley y esta prohibición, sino que entró su casa y abiertas las ventanas en su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Ser fiel no es cuestión de un día ni de cómo son las situaciones. Dice a continuación, como lo solía hacer antes. ¿Qué antes hacíamos y ahora no estamos haciendo? Porque a lo mejor podemos hacer lo mismo de otra manera. Hay formas y hay medios para hacerlo. ¿Qué nos impide el que nosotros sigamos haciendo? Quizás lo que estaba diciendo antes es que en realidad antes es posible que estuviera, pero no lo estuviera haciendo. Porque yo puedo estar aquí presente, pero estar distraído, pensando en otra cosa, mirando otra cosa, y Dios está tan lejos como luego cuando salga y esté viendo la televisión. Esto a quien afecta es a uno. Porque si es terrible o es necesario hoy en día usar protección con respecto al contagio, es todavía más necesario el utilizar la protección espiritual de vida, porque el contagio, sea que haya esta pandemia o no, está presente de una forma continuada, utilizando los medios que sea. Fijaos que ser fiel a Dios implicaba perder los privilegios que él había obtenido. Había llegado a ser uno de los grandes importantes. Y él podría haber pensado, vamos a ver, me ha costado llegar hasta aquí, no creo que al Señor le importe que deje de orar un tiempo. No creo que al Señor le importe, voy a cerrar las ventanas. Hasta ahora lo estaba haciendo con las ventanas abiertas, pues por eso los enemigos de él pudieron descubrirle, porque él lo hacía y no lo hacía cubierto. Y entonces dice, no importa, voy a...
voy a cerrar las ventanas, lo voy a hacer dentro, no pasa nada. Es lo mismo, al fin y al cabo. Pero hay algo que se quiebra cuando cedemos, hermanos, dentro de nuestra fidelidad. Hay algo que se quiebra. Él había logrado muchas cosas, pero él seguía considerando por encima de todos sus logros a Dios como su Dios y como lo primero que amar y lo primero que honrar. En segundo lugar, sabemos que él conocía las leyes de entonces y por tanto su integridad física también corría peligro, porque a causa de esa fidelidad iba a ser echado al foso de los leones, nada menos. Era una muerte pues, un poco horrible, ¿no? Y en cambio, ¿él qué hace? Él ora, igual que hacía antes, 3 veces al día, con las ventanas abiertas. Sabiendo que todo esto, es decir, él era, si había llegado a ser una persona tan importante, es porque conocía las leyes, conocía los edictos, conocía que era irrevocable la ley firmada, es decir, que aunque el rey quisiera decir, ay, estos me han pillado, ya sé por dónde van, es la envidia, pero no es posible. ¿Por qué? Porque él había firmado, él había firmado. Y entonces, fijaos que en el verso 14 el rey se apena de esto. Dice, cuando el rey oyó el asunto, es decir, porque claro, inmediatamente que él se pone a orar, los sátrapas, todos tenían vigilantes, personas espías, fueron y le dijeron, mira, tú has ordenado que en 30 días no se haga esto, bien, pues mira, tenemos... En aquel tiempo no había vídeos, eran testigos. Había que tener 2 o 3 testigos y posiblemente llevaron muchos más, ¿no? En el verso 13 está la acusación, entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y el rey se dio cuenta, cuando el rey oyó el asunto, verso 14, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. El rey sabía muy bien, había captado muy bien que Daniel era un hombre diferente, una persona diferente. Y también había captado que lo habían llevado a esta, es decir, que le habían puesto una trampa al propio rey, para que reclamara que hiciera este edicto y de esta manera poder librarse de Daniel, que para ellos era un obstáculo en sus propósitos políticos. Y cuando el rey trata de proteger y de buscar una manera, una salida para Daniel, nuevamente le recuerdan, en el verso 15, le recuerdan que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser anulado, abrogado. ¿Qué podía hacer el rey? Cumplir con lo que él mismo había firmado. Él mismo estaba comprometido. Fijaos que el rey era poderoso, pero estaba limitado. Pero nosotros tenemos un rey en el cielo que no está limitado, que tiene más poder que cualquier rey aquí en la tierra, que cualquier gobernante, que cualquier persona que está aquí en este mundo ha estado o estará. Fijaos que el propio rey se da cuenta de ello. En el verso, es increíble, dice el verso 16, el rey mandó y trajeron a Daniel
y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fijaos bien, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fijaos que no lo dice con maldad, porque ya hemos visto su actitud. Su actitud es una actitud que quiere ayudar a Daniel. Por lo cual, no podemos entender que el tono de estas palabras fuera como diciendo, tú te las has buscado. No. Era el tono de alguien que se había dado cuenta que este Dios, ya sabemos que entonces había muchos que se llamaban dioses. Hoy en día hay cosas que no se llaman dioses y lo son. En aquel tiempo las había esas cosas, pero también había dioses, es decir, y normalmente eran estatuas, imágenes, ideas, filosofías que estaban por encima de lo que era la verdad de Dios, estaban muy por encima. Entonces, en este caso, vemos que el rey entiende de que Daniel tenía relación con un Dios que no había visto nunca actuar como actuaba este Dios. Pues no en vano había llegado a este punto, es decir, si Daniel llegó a ser el segundo de a bordo de este gran reino de entonces, no fue casualidad. Fue porque Dios quiso que esto sucediera. Y aquí vemos la colaboración, porque por un lado Dios trabajó para que esto sucediera, pero Daniel fue fiel al trabajo de Dios. Nuestra vida es así, es decir, tiene una parte que Dios tiene que hacer, y otra que tenemos que hacer nosotros. A veces la línea entre una y otra no es tan fácil distinguir, por eso es bueno hacer que el lado de Dios sea el más grande, es decir, que estemos más dispuestos a hacer más allá de lo que entendemos respecto al propio Dios. El Dios tuyo, verso 16, como digo, la última parte, a quien tú continuamente sirves. Fijaos bien que él mismo lo sabía. Esta es una pregunta importante. ¿Quién es mi Dios? Número 1. Número 2, continuamente le sirvo. Se nos ha metido en la cabeza la idea de que la religión, y es así la religión, o Dios, es, pues eso, para ir el domingo, para decirle, estamos aquí, ojo, y luego vivir nuestra vida. Pero esto es un gran error. No es lo que enseña la palabra, no es lo que enseña Dios. La religión sí que enseña esto. La religión enseña esto. Vive tu vida, luego ven, confiésate, ofrece sacrificios, entre comillas, enciende velas o haz lo que sea. Incluso ven al culto, arrodíllate, o buscamos corriendo de un lado para otro, buscamos un lugar donde Dios esté. Pero buscamos un Dios que está en todo lugar, pero que esté de manera... Es como si buscáramos a Dios que esté de una manera que se adapte a nosotros. Pero Dios está cuando nosotros invocamos su nombre de dos maneras. Una es cuando yo personalmente estoy viviendo mi vida entregada a Él, y 2, cuando me uno con su pueblo. Esto ha sido desde el principio. Así es como siempre a Dios ha estado. Ha estado de forma individual y de forma colectiva. Es la forma que Dios ha utilizado siempre. Fijaos que cuando le echan al foso de los leones, no había salida. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Por qué? Porque porque si hay alguien que está a favor de Daniel y trata de abrir
o sea, de sacarlo de ese foso, yo no sé cómo sería. Yo he visto varias ilustraciones y incluso varios documentales en los que aparece esta escena, pero en realidad aquí no nos da un dibujo, una idea de cómo era ese foso. Hombre, el foso, al decir foso, es algo que estaría como foso, pozo, en fin, pero tampoco el detalle. El asunto era que había una entrada y esa entrada fue cerrada. Y fijaos bien, sigamos con el rey. La influencia que podemos tener en las personas si somos fieles. Vamos al verso 18. Dice, luego el rey se fue a su palacio. Él se fue y dijo, bueno, como Danieles hay muchos, me buscaré otro. No, fijaos bien. Luego el rey se fue a palacio y se acostó ayuno. No comió. No comió. Ni instrumentos de música fueron traídos. No puso la música del día. Y se le produjo insomnio. Se le fue el sueño. Se le produjo el sueño. Así pasó la noche. Me imagino al rey dándole vueltas. ¿Qué cosas pasarían por la mente de este rey? ¿Cuánta cabeza le dio? ¿Cuánto le dio a su mente en ese tiempo que estuvo sin dormir, esa noche sin dormir, sabiendo que él no podía hacer nada? Sabiendo que él mismo había sido el que había firmado, sabiendo que se había dejado engañar y sabiendo que el que estaba en esa cueva, en ese foso, vamos a llamarle como está en la Biblia, era una persona inocente, víctima de la envidia de aquellos que querían políticamente superarle. Así que en el verso 19 dice que se levanta temprano y corre, va apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué había en el corazón? En el corazón del rey estaba la esperanza de que todavía, porque vamos a ver, por pura lógica, el rey seguramente había utilizado ese foso en otras ocasiones y había visto los resultados. A la mañana siguiente, pues depende del hambre que tuvieran los leones, no sé cuántos leones habría, allí no quedaban ni huesos, ¿no? En cambio, el corazón del rey, hermanos, esa es la influencia que puede haber en una persona, y a veces esto ocurre en nuestras vidas, en nuestras vidas, personas que a lo mejor son muy fríos con el tema de la iglesia, no están en contra, pero son muy fríos o no nos hacen mucho caso, pero cuando están en apuros, a veces dicen, por favor, ora por mí. Algo habrá. Es cierto que en ocasiones nos dicen ora por mí como si dicen, como si van a la fuente de no sé dónde que dicen que el agua es milagrosa. Es cierto, esto yo lo he vivido. Es decir, es un escape más. Entonces voy a ver si toco la tecla adecuada y entonces me recupero. Pero en otras ocasiones realmente Dios es el que obra. Y nosotros quizás a veces estamos que no sabemos si realmente es Dios o no, pero algo tendrá parte Dios. Por ejemplo, estamos orando por personas que están con problemas de estos contagios, algunas de edad, y estamos viendo que allí vamos a ver recuperación. Algo hará Dios, ¿no? No sé, no vamos a pensar que es que Dios no tiene nada que ver en esto. Si estamos orando a Dios, algo hará Dios, ¿no? Y si vemos precisamente algún tipo de recuperación,
podemos entender que a lo mejor algo está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que Dios está obrando. Dios sigue obrando. Pero hace falta que haya personas fieles, como fue Daniel. Que haya personas fieles cualquiera y en todas las circunstancias. Cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean los momentos en los cuales nosotros nos encontremos, es necesario la fidelidad. Porque la fidelidad es una semilla que no solo produce fruto en nosotros, que no solo glorifica a Dios, sino que es una semilla que se planta en otros corazones, aunque no veamos sus resultados inmediatos. Debemos dar las gracias a Dios por ello. Debemos dar las gracias a Dios. Así que vemos al rey, ahora nos hemos quedado y lo vemos corriendo. No sé qué trecho habría desde el palacio hasta el foso de los leones. Y fijaos, quizás es que es una cosa que tiene desde este punto de vista, yo por lo menos me río, o sea, veo una parte cómica. Me imagino al rey llegando a eso, quitar la piedra, y fijaos lo que hace. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste: ¡Daniel! La gente que estaba la decía: este se le ha ido la chaveta, se le ha ido... No es así. En su sano juicio, ¿quién iba a creer? Pero como he dicho, la semilla que Daniel plantó, no sé si un día de pronto nos encontremos con Darío, el persa, allá en el cielo. ¿Quién sabe, verdad? Porque fue un instrumento en las manos de Dios. Y se dejó. Se dejó, porque al fin y al cabo los reyes de entonces, no tenemos más que ver en el éxodo, antes del éxodo de Israel, como el faraón se empecinó y no había manera. Estaba con su corazón duro. En cambio vemos a este hombre, Daniel, fijaos bien, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Quizás este rey en otros dioses había visto peticiones y cosas que no habían resultado. Y ahora pregunta, ¿este Dios tiene el poder para poder llegar a este punto de liberarte de unos leones? Porque a los dioses, si vamos en la filosofía griega, los dioses del Olimpo, veremos que cada uno de ellos tiene capacidad y poder para algo, pero para otra cosa no. Incluso algunos tienen más poder que los otros. Pero es decir, que uno puede al otro, o uno puede hacer una cosa y otro puede hacer otra, pero no pueden hacerlo todo. Así que el rey quizás iba con esta mentalidad, la mentalidad de decir, este Dios al que tú sirves también en este lado puede librarte. Este Dios al que he visto que a lo largo de tu vida ha hecho tantas cosas por ti, aquí en este cautiverio, es capaz de librarte ahora de estos feroces leones. Tiene ese poder, tiene esa capacidad. ¿Hasta dónde creemos que Dios puede hacer cosas, hermanos? ¿Cuál es nuestro entendimiento de Dios? ¿Creemos que Dios es todopoderoso?
Por supuesto, fijaos bien que esta es una de las grandes luchas que tenemos. Dios es todopoderoso, pero no lo hace todo. Es decir, el hecho de que sea, yo voy a Él, tengo un problema, y voy a Él y le digo, Señor, sáname. Y Dios, yo sé que Él es poderoso, sé, pero no lo hace. ¿Qué hago? ¿La fidelidad se pierde? ¿Dejamos de creer en Él porque Él es todopoderoso y no está obrando? ¿No es acaso esa la acusación que todo el mundo le echa encima a Dios? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no impides el COVID? ¿Por qué no impides la maldad? ¿Por qué no impides tanto atropello y tanta injusticia que hay en este mundo? ¿No? ¿Es así? Y ahí es donde hay que trabajar con nuestro corazón. Porque el corazón humano es imposible que pueda entender a Dios. Cuando Él advierte que sus caminos son mucho más altos y sus formas son mucho más diferentes a las nuestras, no está diciéndolo por capricho. Es una gran realidad. Incluso los más avezados que hemos visto tanto en la palabra como a lo largo de la historia de la Iglesia, avezados cristianos que creo que han conocido a Dios de una manera profunda, incluso en el Antiguo Testamento, aún así siempre quedaron confusos con respecto a algunos aspectos de la personalidad, de la vida, del ser que es Dios. Esta es la realidad. Es por eso Dios nos dice que debemos de vivir por fe. Porque si no, Él hubiera dicho, mira, os voy a dar un curso de cómo yo soy. Y a partir de ahí ya sabéis. Pero Él es tan inaccesible, tan, ¿cómo se diría? Que no se puede abarcar, inabarcable, que no puede dar un curso. Es que estaríamos vidas y vidas. Yo creo que incluso cuando lleguemos a su presencia le veremos tal y como Él es, pero conocerle en profundidad yo creo que nos llevará más tiempo. Bueno, esto es una cosa mía. Así que, ¿por dónde vamos? Voz triste, el rey, pero con unas palabras que identifican, que mejor dichas, imposible. Daniel, siervo del Dios viviente, no como otros dioses que están muertos. Este Dios es un Dios viviente. Siervo del Dios viviente, Dios tuyo. Esto es personalizado. ¿Puede la gente ver que Dios es nuestro? Fijaos lo que decimos cuando oramos a Padre nuestro. Es nuestro. Es mío. Es mío. ¿Qué quiere decir con esto? Que es algo que hemos interiorizado, que hemos comprendido hasta tenerlo como una posesión casi. Una posesión que no es como en la que podemos hacer lo que queremos, sino posesión en el sentido de que internamente nos ha llenado totalmente. Entonces, la gente mirando al rey y diciendo, este rey habrá que cambiarlo ya, se nos ha ido del coco, se le ha ido la pinza. Le vamos a llamar a partir de ahora no Darío, sino Alzheimer. Y entonces se oye una voz, la de Daniel. ¡Oh rey! ¡Vive para siempre! Es un bichito que pasaba por aquí. Mi Dios, mi Dios. Eso es 22.
Bueno, 21 y 22. Mi Dios envió su ángel, aleluya, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces, vemos que la alegría del rey. ¡Qué alegría del rey! Se alegró el rey, verso 23, en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Confiar en Dios no significa que siempre Dios nos va a librar. No siempre. No siempre. Dios nos va a librar. Tenemos casos en los cuales murieron, pero murieron en la voluntad de Dios. Esteban es uno de ellos, no el que tenemos ahí, pero ¿y cómo murió? Murió igual, viendo a Dios, porque cuando, hermanos, si vivimos somos de Dios, debemos ser fieles a Dios, pero si morimos nos vamos con Él. No importa la manera que nos vayamos, sea por el COVID o sea por lo que sea por la edad o sea por lo que sea, Dios siempre estará ahí. Y nosotros tenemos que ser fieles a ese Dios. Por eso, fijaos bien que hay ¿qué es lo que ocurre? Dice, y dio orden el rey, verso 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los actos de Daniel, aparte de glorificar a Dios, son un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Daniel demostró que Dios es digno de gloria. Pero ¿es acaso menos digno de gloria a Dios cuando permite que los leones nos devoren? Como ocurrió en los primeros cristianos que eran echados en el circo como un espectáculo más, además de las luchas de los gladiadores y de los gladiadores con los leones, pero ellos no fueron echados a los leones como los gladiadores luchaban con esos animales, sino que ellos estaban indefensos. Y murieron muchos de ellos. Pero glorificaron a Dios de la misma manera. Nuestra fidelidad no depende de lo que Dios vaya a hacer. Depende de lo que Dios es. Fijaos bien. Si nosotros creemos en un Dios según lo que hace, nos vamos a llevar verdaderos disgustos. Tenemos que creer en Dios según lo que Él es. ¿Entendéis? Esto es superior. Esto es un nivel ya más superior. Porque la gente se acerca a todo tipo de cuestiones religiosas por lo que Él hace o ella hace. Las vírgenes, esta no sé qué, esta otra, no sé qué, que me den no sé cuántas, uy, te hago esto si a cambio me das aquello. Pero eso no es la verdadera fe. La verdadera fe es creer y conocer a fin de conocerle. Como decía Pablo, a fin de conocerle. Como Él es. Como Él es. Aleluya. Aleluya. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra vida. Por eso hemos aprendido que la fidelidad es importante. La fidelidad no es un capricho, es una necesidad.
Una necesidad en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que quieren ser un ejemplo, ser un testimonio en medio de cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la amenaza que tenemos en nuestro alrededor. Debemos de darnos cuenta que estamos en un proceso más. Estamos en un proceso como cualquier otro donde Dios, que es un artífice en todo, puede coger este proceso y puede utilizarlo como artífice que es para darle una forma mejor a nuestra vida, por darle a nuestra fe una solidez mayor. Desaprovechar y desaprovechar las cosas, a veces no nos damos cuenta de que ya no tenemos otra oportunidad como esa. Sí, puede venir otra y Dios buscará otra, pero hemos perdido una oportunidad que no volverá. Porque el tiempo es. Tiempo es. Y aunque es verdad que Dios puede recuperar, como dice el profeta, lo que el revoltón en la langosta se han comido, no es el mismo producto, es otro. Así que, ¿por qué vamos a esperar? Además es que el esperar no sabemos si realmente esto va a ocurrir. Estamos en un tiempo en el cual Dios está obrando. Dios está buscando personas que estén dispuestas a ponerse a la brecha, en lo poco o en lo mucho. Que estén dispuestas a arrancarse el miedo. Pues el miedo siempre va a haberlo. Una de las grandes cosas, yo me pregunto el por qué. Hay médicos que incluso están diciendo de que hay casi un acoso en noticias para que la gente está acobardada, ¿no? Bueno, yo no sé si será para que la gente tenga más, o sea, desgraciadamente a veces es por el miedo que nosotros actuamos, ¿no? Y a lo mejor es esa actitud la que tienen, a decir, vamos a meter miedo, vamos a poner las cosas muy, muy fuertes, a ver si la gente reacciona y se cuida, ¿eh? Porque esto a veces es así, pero es que las personas somos increíbles, porque el tabaco, las cajetillas de tabaco, cuando uno compra una cajetilla, la primera impresión que le viene es un pulmón que está deshecho o algo de esto así, ¿no? Y uno no tiene, no, es veneno, bueno, no pasa nada. Es decir, qué insensatez hay en el corazón de las personas, ¿no? Pero como cristianos, tanto en las noticias del mundo buenas como las malas, por encima está Dios. Debemos de estar apuntados al heraldo del cielo. Tenemos que tener suscripción con el diario de Dios. Tenemos que, a través de la palabra, la cual es viva y eficaz, lo que quiere decir que es actualizada en cualquier momento, tenemos, como dice el apóstol Pedro, es la lámpara a la cual podemos atender en este tiempo oscuro hasta que la luz de Dios venga ya totalmente sobre nosotros. Así que la fidelidad es fundamental, porque la fidelidad no solo es para nosotros, es también un testimonio. Como vemos aquí, fijaos que Daniel podría haber dicho, mira que llevo aquí tiempo, y al único que tengo así un poco medio convencido es al rey. Los demás incluso van a por mí. Pero para Dios era suficiente. Y esto ha hecho que Daniel y su historia trasciendan los tiempos. Y hoy, 16 de agosto del año 2020, estemos hablando de él. Y estemos hablando de él como un ejemplo a seguir.
en una cultura muy diferente, en una situación diferente, pero con una fidelidad ejemplar, a la cual debemos acogernos nosotros también. Amén. Yo creo que si Daniel estuviera aquí, cantaría a gran voz esa canción que hemos cantado y que vamos a cantar ahora. Cuán grande es Él otra vez. Porque Él es grande, hermanos. Si Dios, el tamaño de nuestra fe estará de acuerdo al tamaño de nuestro Dios. Si nuestra fe es pequeña, nuestro Dios será pequeño. Si nuestra fe es grande, nuestro Dios será grande. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a decirle a Dios ahora cuán grande es Él? ¿Hay autoridad en mi vida respecto a la fidelidad que debo y tengo para decirle cuán grande eres, Señor? Estoy dispuesto a que sea grande, a hacerlo grande yo, como lo hizo Daniel. Daniel lo hizo grande con el testimonio en situación terrible. Estoy en disposición de hacer grande a Dios hoy. Esto queda en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuán grande es?